Hola amigos, buenos días. Me habéis pedido ya en varias ocasiones que os dé algunos trucos o consejos para que vuestro perro, que no quiere comer pienso o croquetas, vuelva a comer esos piensos y croquetas que tan cómodos no son para nosotros. Pues bueno, este vídeo va de eso, así que empezamos ya. Bueno, ante todo os tengo que contar que lo primero que tenéis que tener presente es que debéis analizar pormenorizadamente, y si no, lo tendrá que hacer vuestro veterinario, que vuestro perro, si no come, no tenga un problema de salud, es decir, no tenga alguna enfermedad o tenga algún tipo de trastorno que haga que el perro no coma, porque entonces da igual que hagamos cualquiera de estos trucos o consejos que no van a servir absolutamente para nada, pero para nada. Es decir, tendremos que fijarnos en que el perro no vomite, en que el perro no tenga diarrea, que no tenga fiebre, es decir, toda una serie de síntomas que nos puedan indicar que sobre todo el perro tenga alguna enfermedad gastrointestinal. En muchas ocasiones el perro no va a comer pienso simplemente porque está aburrido de su sabor. Lleva mucho tiempo con la misma marca, seguramente le dais siempre el mismo pienso de ternera o el mismo pienso de cordero que para él el primer día estaba muy bien, el segundo también, pero claro, cuando llevas 6, 7, 10 meses comiendo lo mismo, pues te aburres. Entonces, en estos casos, ¿qué podéis hacer? Pues podéis jugar un poco, pues añadir algún tipo de especia que sea agradable, algunas hojas de menta, que además, pues bueno, le servirán para la halitosis, echarle algún trocito de verdura, por ejemplo, unos trozos de zanahoria, más que nada para que le entren también por la vista y por el olor. Pensar que el perro va a comer mucho por el olor, y si ve que, aunque sea el mismo alimento, pero algo le cambia el olor o la forma, va a ser más fácil que vuelva a cogerse a comer. En segundo lugar, un truco que va bastante bien es que, por favor, no hagáis cambios bruscos de pienso. Si el perro le cambiáis bruscamente de pienso porque han puesto otro en oferta, porque tal, por la razón que sea, no me voy a meter en ello porque me da igual. Me da igual, quiero decir, que no es algo que yo tenga que juzgar. Si provocáis un cambio brusco, el perro puede de repente dejar de comer. Los cambios de alimentación, y esto es un truco que sí que tenéis que tener presente, tienen que hacerse paulatinamente. Primero ponéis en el plato pues un 80% del pienso antiguo con un 10 o un 20% del nuevo, y vais subiendo bajando la proporción del viejo y subiendo la del nuevo hasta que se igualen, y ya luego pues vais subiendo el nuevo, el nuevo, el nuevo. Pensar que lo ideal sería que esta transición durase 4 o 5 días mínimo. Sé que es un engorro, sé que es una historia lo que me queréis contar, pero de verdad, luego es mucho más engorro que el perro deje de comer, que llames, que tal, que mi perro se encuentra mal, porque encima, en cuanto dejan de comer, otros problemas que tiene el perro tiran para arriba. ¿Por qué? Porque el perro va a estar un poco, le van a bajar un poquito las defensas, va a estar más triste, más deprimido, lo que sea, y enfermedades que a lo mejor no iban a representar ningún síntoma, de repente pueden manifestarse por no comer. Yo una cosa que recomiendo mucho y que es muy fácil de hacer es que preparéis algún caldo casero, ya sea con verduras, con pollo, con lo que queráis, siempre sin sal, y lo tengáis, por ejemplo, en la nevera, o lo calentéis justo un poquito antes de que le pongáis el pienso, y le echéis un poquito, lo mojéis al pienso. Pensar que con esto vais a conseguir dos cosas. Primero, lo que hacíamos al principio con las especias, cambiarle el olor. Le vais a cambiar también el sabor, pero luego, tan importante como eso, le vais a cambiar la textura. El animal va a percibir que el alimento es distinto, y es una pequeña forma, es una pequeña ayuda de que perciba de que la comida es otra. Y esto es una gran ayuda, no cabe la menor duda. Luego, otro truco, que, bueno, más que un truco es un consejo. Pensar que los perros son muy inteligentes. Son muy inteligentes, y que igual que vosotros tenéis catado al perro, el perro os tiene catado a vosotros. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchas veces sabe que dejando de comer
un rato, una comida, tú vas a ir detrás y le vas a dar otra cosa. Pues no, amigo, esto se ha acabado. O comes esto o no comes nada más. Y nos da pena, ya sé que puede parecer duro, lo que queráis, pero no deis al perro vuestra comida, ni como gracia, ni porque os ponga esa carita de pena que yo sé que ponen, porque es toda una maquinación, son muy inteligentes. No caigáis en ese problema, porque la comida humana es a día de hoy uno de los principales venenos para los perros. Y encima lo maleducáis a la hora de comer. Y por último, un truco que funciona muy bien para que el perro se coma el pienso y lo que haga falta es darle de comer después de hacer mucho ejercicio. Que el perro llegue a casa y que tenga la comida y el plato o su cacerola con agua muy a mano. Que coma y que beba y que coma y todo para adentro. Y en ese momento el perro no conoce padre. Le da igual que le pongas una marca que otra, que lo que sea, se lo va a comer. Se lo va a comer. Y vale la pena probarlo. Lógicamente, como os decía al principio, si vuestro perro está enfermo, no va a ser la solución que le hagáis hacer ejercicio, ni se os ocurra. Pero en la mayoría de perros, pues salir con él a correr un rato o que sacarlo a dar un paseo largo de una hora y pico, va a hacer que al volver a casa coma. Y si no come en ese momento, después de haber hecho mucho ejercicio, hay que hablar con el veterinario, porque entonces sí que dices, oye, aquí hay un problema serio de salud. No sabemos cuál es, pero aquí hay un problema y hay que ir a buscarlo. Y otro pequeño truco que os doy de regalo es que deis de comer siempre a vuestro perro antes que comáis vosotros. Fundamental. Si vosotros coméis a las 2, que vuestro perro coma a la 1:30. Siempre. Siempre. Porque la tentación lo va a hacer igual, pero con menos insistencia de acercarse a la mesa y pediros de comer, va a ser menor esa tentación. Y esto, yo he visto casos de cambiar ese hábito, de adelantarle un poco la comida o retrasar un poquito la vuestra, que tampoco es un sobreesfuerzo brutal, y ver que el perro pues pierde ese mal hábito de dejar a comer. De cualquier manera, os digo que todos estos consejos requieren, para que vuelva a comer pienso o croquetas, requieren de vuestro esfuerzo, de la constancia y de que seáis insistentes. Si os cansáis el primero o el segundo día, el perro se va a apoderar de la situación, ¿vale? Y esto es lo que os tenía que contar como pequeños trucos. Espero que el vídeo sea de utilidad. Aquí os dejo un enlace para que os suscribáis al canal y aquí un vídeo que seguramente os gustará. Venga, feliz día a todos, chao.